En el episodio de hoy hablaremos de cómo potenciar tu emprendimiento con el clown, junto a Federico de Jugando Ahora. Alesera de Podcast es un espacio para emprendedores que quieren motivarse, organizarse y fluir por medio de entrevistas y reseñas de libros sobre cómo ser más productivo, qué recursos existen actualmente para incrementar tu potencial empresarial, qué es emprender en línea, cómo mantenerme optimista. Estas y muchas más dudas son resueltas aquí. Soy Alexia y este es mi programa para brindarte mis mejores consejos. Hola chicas, hoy en un episodio más de Alexia de Podcast estoy con un invitado que posee una carrera en el mundo del emprendimiento digital, en el cual tenemos muchísimo que contar y aprender de él. Él es Federico González. Es un argentino que se denomina a sí mismo el sentirse movilizado por encontrar su vocación de vida, haciéndose constantes preguntas como ¿qué hago aquí y con qué propósito estoy viviendo aquí y el ahora? Y déjame decirte que Federico ha cursado estudios referentes a filosofía y teología. Actualmente es profesor de filosofía, impartiendo la enseñanza por medio del clown. Como Federico es una persona muy autodidacta e inquieto, inició su propio sitio web llamado Jugando Ahora, donde puedes aprender por medio de su curso dicha enseñanza. Y tiene un blog donde te das un gustazo leyendo temas referentes a cómo trabajar en industrias creativas por medio del clown. También puedes aprender sobre desarrollo personal, aprendizaje creativo para niños, qué significa ser artista y nómada digital, y bueno, muchos temas más. Pero antes de llegar a crear Jugando Ahora, Federico se había adentrado al mundo del desarrollo de aplicaciones móviles. Junto con su equipo de desarrolladores crean aplicaciones tales como finanzas orientadas para niños, otras sobre autogestión musical llamada Amplification Labs y Dynamic Pro, que en resumidas cuentas es para alquiler y venta de propiedades. Y bueno, hablando sobre todo este background de años muy movidos para Federico, él considera que todos estos proyectos son como un viaje de autodescubrimiento. Entrando en ese año 2020 en el cual nos encontramos, él ha montado un nuevo proyecto llamado Sumamente, del cual habla sobre técnicas de productividad y organización, algo que él mismo se vio en la situación de buscar y aprender sobre sistemas de productividad, el cual le fue encontrando cierto gusto y el día de hoy explica en su blog de una manera muy versátil y creativa cómo puedes aprender el sistema de productividad que más se adapte a tu persona. Y bueno, sin más dilación, hola Federico, ¿cómo estás? Hola Alexia, un placer la invitación y poder compartir con todo tu público estos conocimientos y también toda la enseñanza que hay detrás de todo lo que he aprendido y también humildemente compartir lo que sé. Bueno, perfecto. Entonces tengo una pregunta. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Sí, dale. ¿Cómo surgió en vos la idea de comenzar en el mundo del emprendimiento digital? Comenzó más que nada hace varios años cuando me encontré en un escenario haciendo clown, ¿sí? Haciendo esta disciplina teatral que trabaja mucho con la parte lúdica. En ese lugar me sentí un poco, tal vez, decepcionado un poco con mi vida, ¿no? Estaba con un momento de crisis de los 30. Ujú. Y entonces jugando me encontré, ¿sí? Jugando por medio de una recomendación de una amiga que era payamédica, me dijo, ¿por qué no haces clown? ¿Por qué no haces este tipo de teatro lúdico que ayuda mucho al desarrollo personal? Y dije, ¿por qué no? Y a partir de ahí es como que a partir del juego Ujú. descubro cómo se conectan distintas conocimientos, habilidades que estaban prácticamente adormecidas por la vida adulta, ¿no? Y entonces esa conexión que hice me llevó a también inmediatamente pensar algo para chicos y con un concepto de finanzas, ¿sí? Un concepto de ayudarlos a ser educados desde el punto de vista, más que nada por Latinoamérica, que tenemos una cuestión compleja con el tema del dinero, Ujú. y decidí, bueno, pensar en eso fundamentalmente como lo inicial, ¿no? De ayudar con la tecnología y más que yo ya venía investigando un poco sobre lo que era siempre me gustó, no sé, quise ser DJ y la música electrónica, no lo pude ser, pero sí me gustó siempre estar conectado
con personas que sabían de aplicaciones y que sabía que por ahí venía todo el futuro y todo el presente, ¿no? Entonces como que me empecé a conectar con ese lado que tiene que ver con la tecnología. ¿Y todo este acercamiento fue dado estando siempre impartiendo las clases de filosofía o fue algo aparte? No, la filosofía vino después. La filosofía vino después. Yo cuando empecé haciendo clown ya estaba estudiando, era estudiante de filosofía. Ujú. Luego se combinó nuevamente esta posibilidad de poder ampliar la filosofía con la tecnología para que las clases sean un poco más amenas y, y que aporte más valor a los chicos, ¿no? Que era la manera de hacer una especie de trigger de esto de un disparador para que ellos puedan sentirse cómodos en la clase y que puedan prestar atención más que nada. Así empezó también. Pero llegó después la filosofía. Es decir, que jugando ahora comenzó antes de que tú impartieras clases. Claro, comenzó en el 2014, pero después de dar tantas vueltas, que es lo que no se recomienda por buscar la perfección, fue lanzado recién en el 2018, mucho tiempo después. Pero en ese lapso hubo, como te digo, hubo estos experimentos o búsquedas con aplicaciones y eso ha llevado mucho tiempo con la parte de emprendimiento para músicos, también para la de inmobiliarias y Ujú. también la de la aplicación para niños. Es decir, en ese tiempo hubo después me reconcilié con decir, bueno, empiezo con lo que fue primero, que cuando eh, empecé también con el clown, ahí es como que me nació también la idea de jugando ahora, ¿no? Así que, pero no, los proyectos llegaron entre ese lapso. Ujú. Bueno, profundizando más en la enseñanza de clown, ¿para quiénes consideras vos que podría beneficiarle la enseñanza? El clown fundamentalmente ayuda a todos, ¿sí? Y estamos hablando se comienza desde niño incluso, se Ujú. comienza desde la edad de los 4 o 5 años, ya, digo, en realidad los niños ya son clowns por naturaleza, ¿no? Sí. Porque no tienen como un límite en cuanto al juego. Pero en cuanto a los que quieren empezar, yo he visto adolescentes, ya he visto a niños, pero también adolescentes, adultos, hasta adultos mayores, hasta personas que están en la edad de, como se los conoce, ¿no? Los adultos mayores, ¿no? Es un término. Pero bueno, todos los que quieran hacer clown, hasta los 99 años, no hay límites. Bueno, yo me considero a mí misma como muy juguetona, digamos, en ese aspecto, Mm, porque como digamos que las cosas a veces las comienzo más por pasión que estructurar algo, pero me gusta esa parte explorativa, ¿verdad? De la cual siento que me gustaría adentrarme más a la enseñanza clown para poder potenciar esa niña interior que yo tengo. Sí, mira, hay muchas maneras siempre hay una frase que me gusta mucho de Úrsula K. Le Guin, que siempre la cito, Ujú. dice, un adulto creativo es un niño o es una niña que ha sobrevivido. Y ella es una escritora de ciencia ficción que, bueno, que trazó esa frase y me parece que es mucho de lo que veo hoy, ¿no? Los creativos, de una otra manera, o creativas están conectadas con su niña interior. Así que no te preocupes, tal vez habría que ajustar algo más, pero ya estás conectada. O incluso, o sea, cuando uno suele hablar de personas creativas, uno suele pensar ambiguamente en decir las personas creativas son las que solamente dibujan o las que están en el medio de la música, el arte, pero realmente la creatividad es algo sumamente abierto. Sin duda, Y sin bueno, duda. ujú, Perdóname, pero está muy bien lo que decís, porque hasta para organizarse digitalmente, que es una de las aristas que también tal vez hablaré un poquito más tarde, ujú. tiene que ver con esto lo que vos decís. No hace falta precisamente ser un músico para ordenar y crear un contenido, por ejemplo, un texto. Exactamente, porque incluso, o sea, yo vi que le hiciste la entrevista a Rodrigo Flamenco y Rodrigo Flamenco está en el área creativa, pero él propiamente hace mercadeo y él es sumamente creativo en eso. Sin duda, sin duda. Eh, por eso, es como que no se puede cerrar solamente al músico o, como bien decís, al artista en sí, sino que todos, en realidad, como te digo, todos tuvimos una infancia. Muchos me dicen, no, pero no te metas con eso porque hay infancias que no fueron felices. Pero de una u otra manera,
lo que yo quiero rescatar más que nada es conectarnos con aquello que nos hizo feliz. Y jugar, todos jugamos. Y la cuestión es conectarse con eso. Muchas de mis mentorías tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con psicología. Yo no soy psicólogo, pero veo que a veces hay que diferenciar entre el pasado que tuvimos y lo que jugamos, lo que nos hizo feliz, no sé, una historieta, lo que leíamos, eso, subir a un árbol, jugar, eso es, hay que como diferenciar, eso es lo que veo mucho en las mentorías que hago, o también mis alumnos, esa cuestión, ¿no? Y cuando se conectan y se reconcilian con esta cuestión de las comidas que han tenido, también de los eventos de la infancia, positivos, ¿no? Siempre lo positivo, hay cosas maravillosas. Y eso lo dice Stuart Brown, que es un especialista en este mundo del juego. Wow, incluso, o sea, yo diría que hay otro ejemplo bien puntual donde hay personas que, digamos, vienen de una familia súper tóxica, conflictiva, Mm, pero luego llega a cierta adultez donde puede crear su propia familia o tener una mm, pareja que ya se considera familia y uno puede decidir si mantener siempre el mismo contexto de toxicidad mm, o darle vuelta a mm. la página. Sin duda, sin duda. Y cuando hablamos de personas creativas, porque si bien yo hablo del mundo del juego, pero también está muy relacionado con la creatividad. Por eso yo también le di el vuelco, porque en sí el clown es una cuestión muy teatral, muy física. Y yo traté de cómo puedo llevar esto a un nivel que sea más intelectual, que sea ciertamente más teórico, porque es medio difícil expresar cosas que uno vive en un escenario. Entonces se me ocurrió el tema de la creatividad y ahí empecé a investigar. Y muchas de las personas bueno, que son creativas están conectadas también con esto de poder mantener ese niño interior vivo. Y eso es como lo que le permite hacer lo que siempre hicieron o estar conectados con algo que tal vez perdieron en el tiempo y lo retoman. Creo que eso es un poco el caso de los estudios que hay, ¿no? Ujú. Según como me cuentas, me pareciera más como si el clown fuera como una filosofía de vida. Sin duda que sí, le diste en la tecla, de una otra manera es el mundo del clown, a pesar de que ha tenido una mala prensa por las películas que hemos visto, más que nada del norte, que tal vez es un payaso maldito y todas esas cosas, pero del Mm, punto de vista lúdico, desde el Chavo del Ocho hasta los grandes personajes que hemos tenido en Latinoamérica, han sido clowns, tal vez sin nariz, pero de una otra manera, sin la nariz del clown, pero han sido clowns por el trabajo que han hecho y eso es genial, ¿no? La parte humorística que hay detrás de todo esto. Pero sí es una filosofía de vida, evidentemente, eh, si todos podríamos ser clowns o se enseñaría en las escuelas, creo que el mundo sería otro. Y mucha gente coincide con esto que digo. Parece medio tonto, ¿no? Loco, pero cambiaría mucho porque el secreto del clown, la diferencia entre un actor, para explicar un poquito qué es el clown y un actor, el clown es uno mismo, ¿sí? Con su virtud y defecto en un escenario y lo tiene que compartir. En cambio, el actor tiene que hacer un papel, tiene que hacer un guión y recitarlo o ponerse en el lugar de otro personaje, pero no es él. Es él en cierta manera, pero el clown es vos mismo como sos frente a un escenario y jugar con lo que vos tenés. Como vos decís, yo me considero un poco juguetona. Bueno, eso, mostrarlo al público es clave. Si vos te sentís bien con vos misma o con vos mismo, podés compartir eso. Y es un poco lo que hacen los creativos, ¿no? Pueden lograr conectarse con ellos y ahí comparten su conocimiento. ujú. Productividad, creatividad, marketing, lo que se te ocurra. Es compartir, afilar cuchillos también, eh, no sé, enseñar albañilería, todo se comparte, pero tenés que conectarte con vos mismo para hacerlo, si no es medio difícil. Y en las cuestiones de fracaso, ¿cómo concibe la enseñanza de clown de cómo las personas deben gestionar la parte de los fracasos? Sí, en mis entrevistas de fracaso es como que a los entrevistados los ponen en un lugar medio que no les gusta esa palabra. Sí, en realidad, desde el punto de vista social, el que nos han enseñado, el fracaso es algo mal visto. ¿Sí? El hecho Ujú, de equivocarse, inclusive en la escuela, el equivocarse no es algo que esté bien visto. Pero para el clown, cuando nos equivocamos en el escenario, no sé, nos caemos. Por ejemplo, un ejemplo que siempre me da una profe es cuando vos te caes en la calle, te da mucha vergüenza y te levantás rápido para que nadie te vea, como que no pasó nada. ujú, Pero el clown en el escenario
esa caída tiene que seguir utilizándola hasta el hartazgo, ¿no? Agarrarse de la rodilla y jugar con eso, extenderlo y extenderlo para que hasta que es como hasta que dé el límite, ¿no? Pero Ujú. ahí sí se puede hacer eso. Por eso aprendí a que no tenía que tener miedo más que nada, porque el problema fundamental de las personas creo que es el miedo, ¿no? Y eso son las cosas Sí, que a veces como que no permite avanzar. Y es sí, como el miedo, ¿no? Las fobias y todo eso. En cambio, no quiero ir tan lejos, pero sí en un escenario el fracaso está bien visto. Equivocarse es parte del trabajo, pero siempre y cuando uno esté primero hay que jugar, pero también amigarse con uno mismo. Si te amigás con vos misma o vos mismo, ahí está el secreto y podés compartirlo. Es un proceso, ¿no? El clown no tiene no sé, 5 años y terminaste, ¿no? Es un proceso que se va haciendo durante mucho tiempo y que no tiene un límite, ¿no? Y el fracaso es como el material para el éxito, ¿no? El fracaso te da ¿cómo se llama? Empatía con el público. El público quiere que fracases, pero que vos te sientas bien con eso. Por eso tenés que estar conectado con vos también en el escenario, con tus emociones y amigarte. El secreto es, como dice el famoso Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo. Y esta frase, el clown permite esa exploración de lo que nos gusta, lo que no, y eso es esencial. bueno, incluso el día de ayer que estaba viendo cuestiones en internet, me encontré con un video de lo más interesante que trataba sobre el fracaso visto de otra forma, en la Mm, cual, o sea, uno tiene la zona de confort, pero las mm, personas cuando salen de la zona de confort, el miedo realmente es el precio de pagar por ser novato. sin Y en duda. emprender es algo de lo más habitual en que conforme vas aprendiendo nuevas cosas, estás constantemente pagando ese precio de ser novato. El miedo a la Sin duda. exposición, de que la gente te vea, Mm, digamos que el cagarla, o mm, simplemente, o sea, te mm. vean que tu idea no funciona, pero ese es el precio que Mm, uno paga por salir del sin duda, esquema sí. de la zona de confort. Conoces Mm, a más personas que están en el mismo espectro de cagándola cada rato, propiamente, sin duda. y que ellos constantemente se están autodescubriendo. Y bajo ese esquema me estaba leyendo que en tu blog de Sumamente, en el cual sos Mm, bastante sincero, o sea, sos bastante mm, abierto en contar que hay ciertos fracasos del cuales lo ves como un viaje de autodescubrimiento. mm. Y bajo ese espectro, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar una idea de emprendimiento con toda esa experiencia que ya posees? A los que ya tienen un emprendimiento o los que todavía no tienen un emprendimiento, esa parte. Si quieres, comenzamos con los que no tienen emprendimiento, pero Ah, se bueno, quieren animar. bien. Fundamentalmente, un poco lo que las herramientas del clown, o más que nada creativas, es fundamentalmente conectarse un poco con lo que jugaban de chicas, ¿no? O lo que jugaban, sí, fundamentalmente. Por ejemplo, si leían historietas, si leían cuentos, fundamentalmente aquello que les gustaba hacer, ¿no? Eh, Ujú, y, y- y van a ver que ahí empieza a ver también qué comidas le gustaba de niñas, ¿no? O de niños, o decir, eh, la comida de los padres, de los tutores, de alguien especial para ellos. Tomar fotos, evidentemente es un proceso, ¿no? Pero la parte linda de eso. Y ahí es como que empieza esto justamente lo dice Rob Levitt, que es un especialista en creatividad, que él habla de esto, de que las personas cuando se conectan con este mundo que parece, pueden encontrar su pasión. Y también hacer un mapa de emociones, como lo llamo también, que es justamente poner vida y empezar a escribir qué querés con esa vida, ¿no? Proyectos, familia, todas las áreas. Es decir, hay varios elementos, pero conectarse con la infancia es clave, pero también con los objetivos, qué quiero hacer, ¿no? Qué objetivos de vida quiero. Y lo fundamental es escribirlos, ¿sí? Los objetivos de vida es escribir lo que quiero lograr. Eso es muy importante, los sueños y empezar a clasificar cuáles son las de una prioridad y las de menos prioridad. Pero creo que lo fundamental es empezar eh,
como uno en el lugar de donde esté, ¿sí? Desde el lugar, no buscar la perfección porque si no nunca va a salir un producto lo que uno quiera compartir. Y creo que hay que comenzar con small wins, ¿sí? Con pequeñas victorias. Comenzar, si quiero correr una maratón de 5 kilómetros, primero empezar, antes de llegar a ese nivel, empezar de una u otra manera poniéndome la ropa para salir a correr, ¿no? Después correr la vuelta a manzana, después correr una cuadra y después ir corriendo así como en forma gradual, ¿no? Esa es un poco el hábito que también tiene mucho que ver con el tema de la productividad, ¿no? Y la Mm, creatividad, ¿no? sí. Pero creo que esos 3 elementos serían geniales, ¿no? La conexión con el juego, el conocerse a uno mismo, ver cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, el famoso FODA, pero también el hecho de comenzar con algo, ¿sí? Con pequeñas piezas, ¿sí? Resumir una película, comentar. Hay distintas maneras de comenzar. Hablar de, si querés escribir poesía, empezá hablando de tus mejores poetas que has leído durante tu vida. Se puede comenzar con pequeñas piezas de conocimiento y compartirlas. Ujú. ¿Y tienes en mente algún fracaso del cual consideras que ha sido el que más ha enriquecido tu crecimiento personal? Y los fracasos creo que tienen que ver más que nada con el hecho de haber dedicado mucho tiempo a esto, a esto lo que yo podría decir, no, ¿cómo me reconcilié? Porque la pregunta está buena. Creo que haber pensado que podía lograr una aplicación y había invertido mucho tiempo y también dinero y entender que no era por el lado ese, era por conectarme con lo que a mí me hacía feliz, que era el mundo del juego, lo que estamos hablando ahora. Entonces empezar Mm, por ese lado. Es como que ese chip bueno, a veces sin filtros de querer lanzar una aplicación y no saber que necesitas inversores, necesitas eh, mucho trabajo detrás de marketing y muchas cuestiones que si no te conoce nadie, es muy difícil poder lograr un tipo de aplicación tan, ¿cómo se puede decir? Tan avanzado, ¿no? ¿Por qué no comenzar con algo pequeño, como le decía, ¿no? No puedo correr una maratón de 5 kilómetros y no, nunca corrí. Eso, mm, entonces, como que ahí fue, creo que el error que cometí, que, que me llevó a entender de que tenía que volver a mi esencia, que era el mundo del juego, la creatividad, y bueno, eso es con lo que, como diría Ken Robinson, un gran también experto en creatividad, me pude conectar con mi elemento. Después vendrá tal vez aplicaciones y demás, pero lo fundamental es conectarse con lo que uno le hace feliz. ujú. Muy bien, ahora quisiera que recordaras al Federico del pasado antes de entrar al emprendimiento y cuáles han sido esas creencias de las cuales ya no sos parte de ellas o comportamientos o viejos hábitos que has abandonado con tal de sentirte una persona con propósito. Mm. Sí, está muy buena la pregunta. Está bueno, hay que dejarse ver, me decía una profe de clown, ¿no? Es clave para poder conectarse con los demás. Y creo que eso tiene que ver más que nada con tal vez de niño era muy tímido, tal vez no hablaba mucho, y después me tuve que reconciliar con eso, ¿no? Pero también cuando la adolescencia, el no poder saber cuál era mi vocación, el que no poder saber para qué era bueno en esta vida, eso es como que me dañó en cierta manera, ¿no? Y no tener a nadie que me diga, bueno, mira, ¿sabes que puedes hacer esto? Es como que yo buscaba, bueno, que alguien me diga que, porque estudié también contabilidad, estudié carreras que también me llevaron mucho tiempo, Ujú, y entonces ahí entendí que, bueno, buscaba como un mentor, como alguien, y nunca apareció. Es decir, el único mentor que tuve ciertamente fue el clown, pero antes de emprender, creo que tiene que ver con eso, un Federico que no podía, tenía mucho para dar, pero no lo compartía. Y ujú, hasta había escrito muchas notas referidas a mis experimentaciones más que nada como persona, como ser humano. Había escrito, me gustaba escribir, hasta mis sueños, empecé escribiendo mis sueños y después cuestiones que tienen que ver con mi vida, como una nota personal, como una bitácora que llevaba. Pero nunca la pude compartir y la tuve que romper y eliminar, y ahí entendí que no estaba compartiendo lo que tenía. Y eso es lo que
me estaba frustrando mucho en mi vida, no compartir las cosas. Y cuando llegué al clown es como que eso justamente te dice, hey, tienes que abrirte al mundo, tienes que compartir lo que tenés. Tu historia es importante. Eso es lo que le digo a muchos de mis alumnos, también en las mentorías. Ujú, Háganse una autobiografía si quieren empezar. Y vos decís, no, pero yo mi vida no es importante. Bueno, eso es lo que vos crees, pero cada uno tiene algo, una enseñanza que contar. Y más si ya llegó a una determinada edad. Y eso es clave. El secreto un poco del éxito que veo es reconciliarse con tu historia. Por eso yo siempre les digo, háganse una autobiografía. ¿Sí? Las personas, no sé, Mandela, no sé, distintos personajes de la historia se la han hecho muy jóvenes tal vez, pero vos también podés hacerlo. Vos también podés una biografía y eso es el famoso, bueno, nosotros lo conocemos como el about us, ¿no? El sobre mí, el acerca de, que eso es un ujú, poco. Pero creo que si me decís cómo era el Federico, no estaba conectado con mi esencia, no estaba conectado con mi historia, estaba enojado con mi pasado. Y eso hay que separar la paja del trigo, ¿no? Separar aquello que nos produjo dolor por nuestra infancia, pero aquello que también nos produjo alegría, que era jugar, que era divertirnos, jugar con un grupo, salir a jugar a la calle, que ahora tal vez no se pueda hacer, pero en ese momento jugar a un lugar con un campo, o algún lugar donde uno pueda conectarse con un árbol. Entonces uno, si puede separar ese dolor con la cuestión del juego, que eso es natural, bueno, que Dios nos dio, ¿no? Que podemos decir, que está dado en el ser humano, hasta los animales, hasta las plantas también juegan, aunque no lo creas, pero sí. no quiero irme tan lejos, pero cuando me conecté con el jugar, ahí entendí el secreto un poco de dónde viene el éxito, o más que el éxito, el poder compartir lo que uno sabe o lo que uno quiere, lo que tiene adentro, ¿no? El ser humano es un ser social. Ujú. Bueno, incluso hablando de mi parte, hoy que mencionas esta parte de jugar, interpretar, esta semana me he visto la necesidad de crear un acerca de mí justamente Mira, y me ha tocado comenzar a recordar mi historia. mm, Cuáles han sido mis puntos más fuertes y también los puntos más bajos donde me he sentido mm, muy mal y que me ha hecho salir adelante de eso. mm, Y recordando todo esto, uno se pone a pensar que la historia de uno, todas las partes que uno recuerda son las partes más emocionales. mm. Entonces, digamos que en mi vida yo he practicado cosplay. Sí, conozco, sí, sí. Entonces yo practiqué durante 4 años el cosplay y a mí me divertía un montón el hacer las partes, involucrarme en el personaje y Mm, volver a retomar todo eso, comenzar a pensar de que partiendo del cosplay comencé a conocer personas que en mi ámbito, en mi universidad, no se encontraban y que eran de los más mm. interesantes. Uno de ellos es Rodrigo propiamente. Desde ahí lo Mirá qué conocí. grande. Bien curioso. Mirá. Porque él no hacía cosplay, pero él estaba involucrado en este mundillo. Qué lindo. Entonces, es bien curioso cómo las cosas se van dando solo porque uno comienza a tener la determinación de explorar las cosas que a uno le pueden interesar y, como tú dices, jugar con las cuestiones, Mm, no tomarse, digamos, tan en serio la vida, mm. calmarse un poco y explorar las posibilidades. Sin duda, sin duda. El tema de la vestimenta, sí, del traje. El traje es clave, ¿no? En el mundo de los escenarios. Uno, Mm, bueno, se descubre también en ese ponerse ese tipo de ropas, pero es clave romper un poco también con lo que uno hace usualmente, ¿no? mm. Si uno está constantemente yendo o haciendo una actividad y cuando uno hace algo que no tiene que ver justamente con lo que su formación, su profesión, eso es un poco el secreto, ¿no? Conectarlo con otro lado. Sí, exacto. Bueno, y yo recuerdo de que, o sea, mis amigos de la universidad algunos lo tomaban como burla ¿y por qué Mm, practicas eso? Eso es bien ridículo, que mm, no sé qué. Pero mm, había también otro segmento de personas que les parecía interesante. mm, Y, o sea, es bonito encontrar ese tipo de mm, personas que tengan esa mente abierta y ayudar a otros mm, que todavía tienen la mente mm, cerrada en que sean más mm. explorativos. Sin duda. Hay una frase que recuerdo mucho de mi profe de clown que decía, hay que dejarse ver. Y yo decía, ¿qué dejarse ver? Ponerse desnudo a ver, o desnuda. Es una cuestión en el escenario, más que nada
es más que nada tu esencia, ¿no? Hay que como dejarse ver, es un poco, dejar ver un poco lo que me molesta de mí mismo o de mí misma, ¿no? Lo que está, que no me gusta, pero que capaz que si yo lo comparto y juego con eso y me divierto, es un éxito, ¿sí? Es un Sí, éxito cuando uno puede, pero tiene que estar, si yo, el público no quiere ver a alguien sufriendo, ¿sí? Por ejemplo, otro clown muy famoso es Jim Carrey, y ujú. también vemos su historia, también está conectada también con una vida también de no pasarla bien, ¿no? La Pero filosofía de él es súper genial. por eso, y él es un gran ejemplo y aparte es un gran clown, bueno, ha tenido sus vaivenes, pero sí que hay que entender que hay que dejarse ver tal como uno es, ¿sí? La espontaneidad, la honestidad, son palabras que tal vez como adultos a veces tenemos que taparla porque tenemos que ser sociables. Si no nos gusta una persona, nos tenemos que hacer como que la respetamos, pero en realidad no queremos saber nada. En cambio, los niños dicen, hey, vos sos esto, vos sos lo otro, no tienen filtro. Y a veces, cuando uno quiere hacer un producto, quiere hacer una marca, tiene que dejarse ver. Por eso es, antes, uy, tengo una agencia de diseño, pero ¿cuántos son? No, soy yo sola o soy solo. No, hay que pensar que uno tiene que dar la cara y eso es un poco lo que hacen muchos hoy con las marcas, ¿no? O la marca personal, ¿no? Es uno, Ajá, dar la cara, ¿no? En este caso la voz o contar tu historia, eso es muy importante. exacto. Y no, y también se da el otro tema de que hay muchas personas que consideran de que las personas que son aptas para, digamos, hacer clown o interpretación como tal, necesariamente deben ser extrovertidos, cuando la verdad es que en mi caso yo soy bastante introvertida. Yo soy Mm, muy penosa con las personas, o sea, yo llegué a un punto que a mí me costaba interactuar con otros. Pero yo siento que esa parte de haber experimentado en el mundo del cosplay me ayudó a crear todas esas habilidades sociales que yo no tenía, pero que se puede ir construyendo. sin duda que el hecho de jugar te habilita mucho la cuestión la cuestión social. Sin duda, está muy conectado y eso es clave. Pero bueno, sí, creo que el desafío mayor que veo en muchos que quieren emprender es eso, no pueden como dejarse ver. Y si Ujú. no se dejan ver, quieren lograr cosas grandes, pero si no se dejan ver con algo mínimo como es tu historia, eso es un tema serio. Entonces como que no, es como una piedra que no permite avanzar. Sí, yo siento que en el tema de la exposición no es un tema de blancos o negros, de decir, o sea, si te expones, ya estuvo, Mm, que ya fracasaste. Realmente es mm, todo un tema de que tiene un montón de tonalidades grises para mm. interpretar. Sin duda. Sí, aparte cuando hablamos de historia, evidentemente, eh, uno comparte lo que a ver, si estamos hablando de una red, no sé, tener una cuenta de Instagram o tener un producto, uno en realidad habla en función de ese producto, ¿no? Tal vez otras cuestiones, como hablaba otra vez también un especialista en esto, es como que no, hay cosas de tu vida que no vas a compartir. Eso hay que Exacto. aclarar también a la audiencia. Hay cosas de tu vida que son personales y que son tuyas y no tiene por qué saberlo otra persona que no sea justamente, estamos hablando de una marca, ¿no? Pero hay cosas que son tuyas y hay cosas que vos las compartís. Pero como te digo, cuando uno está en escenario, evidentemente lo que yo comparto en el escenario hablando de clown es aquello que lo que yo me siento que puedo disfrutarlo y que lo comparto, pero no todo, porque aparte sería como aburrido. Hay cosas, hay como un segmento de que uno puede compartir. Sí, Eh, siempre que cuando hablo en redes sociales, lo primero que se me viene a la mente es cuál es el mensaje que quiero arrojar. Y Bien. ciertamente ahí como que hay una especie de filtro de dejar atrás mis cosas íntimas porque Mm, ahí las quiero dejar mm, en cuestiones personales. tal Creo cual. que las redes sociales a veces es bastante Mm, difícil diferenciar entre la cuestión personal y la cuestión mm, profesional. sin duda, sin duda. Sí, bueno, también lo que pasa es que también hay extremos, ¿no? Gente que ya pasa para el otro lado. Nosotros hablamos de que creo que, como te digo, el mejor filtro es reconciliarse con tu historia. Después vos, si estás reconciliado con tu historia, verás qué compartir y no. Eso es lo Exacto, que. sí.
Bueno, y volviendo a lo que es el mundo del emprendimiento, yo considero que nadie es inquebrantable, en que en el mundo del emprendimiento uno debe crear ciertas fortalezas. Aún así, cuando uno se siente preocupado, siente que la idea de negocio no está dando los resultados que uno espera, en este caso, ¿cómo gestionas tus emociones para seguir adelante en tu autodescubrimiento? Bueno, es una gran pregunta. En realidad tiene que ver más que nada con algo que busqué durante mucho tiempo, que es un sistema. Sí, durante mucho tiempo busqué un sistema y bueno, mira, cuando me preguntaste sobre el clown, yo en ese mismo año, 2012, ya estaba investigando y viendo a un profesor de la Universidad de Stanford, se llama BJ Fogg, que bueno, fue uno de los pioneros en hablar de la tecnología persuasiva, fue uno de Ujú, los pioneros de hablar de Facebook. Estamos hablando de cuando todavía Facebook estaba ahí empezando, ya él había hecho un análisis, no hizo un libro, hizo un libro, pero él ya había hablado sobre cómo se comporta la tecnología con los usuarios. Y es una de las personas más, bueno, inclusive es uno de los profesores de la cátedra, ¿no? De la Universidad de Stanford justamente de tecnología persuasiva, que la creó él, ¿no? Con ese nombre. Y ya empecé a ver que él ya hablaba de los hábitos, ¿no? Y él tiene actualmente un libro también que se llama Tiny Habits, que es muy bueno, después le podemos dejar como reseña ujú, para leerlo, y que perfecto. habla sobre justamente los hábitos. Pero pude llevar algo de su ejemplo, pero al final no pude como llevarlo un poco como un sistema. Seguí investigando con el tiempo, bueno, después hablando con un especialista en este mundo del conocimiento, de emprendimientos, me dice, ¿por qué no te fijas a Tiago Forte? No investigas quién es Tiago Forte. Y bueno, empecé a leerlo. Previamente había leído a Nir Eyal con un libro muy lindo que se llama Hook, que significa enganchados en español, Ujú, que habla también me gustó cómo hacer aplicaciones para poder convencer al usuario, ¿no? La persuasión, ¿no? Usando la tecnología. También un gran especialista también de la Universidad de Stanford. Y bueno, después Tiago Forte para mí fue como un antes y un después, ¿no? Es un especialista de productividad que tiene más de 20 millones de alumnos en todo el mundo y actualmente pude, a través de ser un caso de estudio con él, porque empecé a aplicar un poco sus conocimientos en las escuelas. Y bueno, él me entrevistó y fue muy lindo, pero con él aprendí a hacer los objetivos anuales, los objetivos de 3 decir, a corto, mediano, largo plazo. Con él aprendí también las revisiones mensuales, anuales, semanales, también otro también de los libros interesantes, David Allen, que es un experto también en productividad. Creo que él también enseña mucho sobre que la cabeza no está para almacenar ideas, sino para tenerlas, sino para crearlas. Y bueno, de una otra manera, después de muchos años, hoy tengo un sistema y el que estoy enseñando precisamente a mis alumnos. Y bueno, pero me tardó mucho tiempo y el sistema fundamentalmente es que vos tenés como una gran cantidad de aplicaciones que te ayudan, ya sea de notas, administración de tareas, nube, contraseñas. La idea es como dejar un segundo cerebro, un second brain, para lo que tiene que ver con lo que te preocupa, lo que querés hacer, dejarlo en los dispositivos y dedicarte a ser creativo o ser creativa. Es un poco el secreto de después de tanto tiempo de buscar herramientas que me ayuden a gestionar. Y ahí hay para revisar hábitos, uso también la aplicación Notion un poquito, no tanto en la parte de hábitos, Evernote, y bueno, es un poco la parte de herramientas, pero después de estar tanto tiempo, usé Bullet Journal, que sé que enseñás. sí, Bullet Journal fue, y todo comenzó, está muy bien lo que haces porque todo comenzó cuando lancé el Jugando Ahora y digo, ¿cómo empiezo a agregar valor? ¿Cómo genero contenido? ¿Cómo hago? No sabía. Bueno, empecé por la Bullet Journal y empecé a hacerme la propia, así como vos la diseñás, y me ayudó mucho, ¿sabes? ¿Para qué? Para empezar como a ver, a traquear, ¿no? La palabra traquear, que es seguimiento de, de las rutinas, y eso me ayudó muchísimo a darme, hoy tal vez no la uso tanto
como la Mm. usaba en ese momento, pero me ayudó a tener como los esquemas para llevarlo a la parte digital. Así Sí. que igual uso una bullet que tengo ahí, pero más que nada para la agenda del día, pero me pareció muy buena, fue como el precursor de todo. Sí, y hay que considerar, para las chicas que nos escuchan, que hay una infinidad de sistemas de productividad que se acoplan al estilo de vida que uno tiene y también a los gustos de uno. Yo tengo entendido que en tu blog de Sumamente has hablado bastante sobre el GTD. Claro, el famoso Get It Things Done, Ujú. el famoso, esta sigla creada por justamente David Allen y que es muy linda y él ha ayudado a muchísima gente y es un poco mi método, ¿no? Es un poco lo que también llevo a cabo, ¿no? Esto de vaciar tu cabeza y dejar que vos te dediques precisamente a crear, a generar cosas interesantes para tu vida y dejar un poco toda la cuestión de tanto background, tantas cosas en la mente y que te preocupan, dejarlas en un dispositivo y que de ahí. O por ejemplo, hay una parte que es muy linda, someday maybe, o algún día, alguna vez lo voy a hacer, no sé, hacer no sé, grabar un disco, no sé, tocar el piano. Pero Ajá. lo interesante es que cuando uno lo pone y lo escribe, eh, y lo pone en esta categoría, en un momento se va a cumplir, aunque no creas. Y eso también lo dice David Allen, dice, yo muchos de los que yo puse en esa lista se cumplieron, no sé, hacer, no sé, volar un helicóptero, yo qué sé, eh, se cumple, porque lo fundamental es ponerlo en palabras, ¿no? Que es un poco Sí. lo que, el secreto. Sin importar el sistema que uno implemente, la parte más importante que tú mencionas es escribirlo. Porque al Sin duda. escribirlo uno le da vida a eso, de que en un dado momento tiene que o va a suceder. Exacto. Darle vida con la palabra, pensamiento, palabra y acción, ¿no? Es un poco el secreto. Bueno, y hablando sobre las metas que tú mencionabas de a cierto plazo, con todo esto que Mm, has vivido, creando tantos proyectos, mm. ¿tienes una proyección de qué será de Federico de 3 a 5 años? Bien, me encanta esa pregunta. Me parece muy buena y creo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con seguir trabajando con la creatividad y la productividad. Creo que eso es lo más importante. Tal vez antes me ponía muy triste por el hecho de no crear una aplicación. Tal vez ahora no sea tanto eso. Me imagino una academia de estudio, con la típica academia que todos hacen, pero tal vez, en un momento una aplicación podría ser, pero por el momento no está como mis planes. Creo que por ahora lo más fundamental es seguir con la creatividad y la productividad y llevarlas bien a su máxima expresión, más para el idioma hispanoparlante, ¿no? Que es el idioma que tal vez hay muchas de las tecnologías que no están traducidas precisamente al español. Y eso es como que también con la influencia también de Rodrigo Flamenco, que lo Mm. mencionábamos, el querido Rodrigo, el hecho de traducir cosas que no están en el idioma. eh, por ejemplo, BJ Fogg, esos libros que yo te mencioné, recién ahora están traducidos, pero estamos hablando después de no sé cuántos años después se tradujeron al español. Y bueno, por eso te digo que me encantaría seguir con ese mercado. Y tengo la posibilidad también de poder hacer el jugando ahora, pero en inglés. Eso ya es otra cosa, el jugando ahora en inglés que está en proyecto. Pero por Wow. ahora, con la creatividad y productividad ya estoy como bastante, bastante trabajo. Sí, incluso yo me planteé por un momento de hacer de Arecera de blog, comenzar en los dos idiomas, tanto en inglés como en español. Mira. Pero Mm, conforme fui entrando al interés de comenzar a gestionar temas en español, vi que era un mar inmenso. Y eso sin como duda. que me ha atrasado el generar el blog en inglés. Mira. Bueno, Sí, pero es bastante interesante mantener la idea, como uno dice, escribirla un día y saber que aún sigue vigente. sin duda, sin duda. Y bueno, pues a lo largo del tiempo, ¿cuáles considerarías vos que son los recursos infaltables u oportunidades que has visto pasar que te han cambiado la vida o que consideras que las personas no están haciendo uso de ellos? Como por ejemplo blogs, documentales, libros o webinars. Mm, Me quedé pensando en la cantidad de herramientas, creo que las mencionaste, Ujú. pero sí, yo creo que también rodearse de una tribu, ¿no?
diría Ken Robinson, ¿no? Estar con gente que también hace lo mismo o está inquieta igual que uno, ¿no? Creo que también tiene mucho que ver con eso. Estar como uno es el promedio de las 5 personas con las cuales está, ¿no? Es una frase un poco extremista, pero un poco de razón tiene. Sí. No me acuerdo el nombre, pero sí, creo que el entorno es clave, ¿no? Creo que el Como quien entorno... dice, al que anda entre la miel algo se le pega. A ver, ¿me la repetís? El que anda entre la miel algo se le pega. Sin duda, sin duda. Yo creo que el entorno siempre es el que te va a empujar a hacer, ya sea cosas buenas y también cosas malas, pero el entorno bueno, el entorno de querer crecer personalmente, tiene que ver con las personas. Yo siempre digo que aprendí de un maestro que él siempre decía, ¿no? Yo me junto con las personas que saben mucho más que yo. Esto es Dante Gebel, ¿no? Que también es un conferencista. Él Ujú, dice, yo me junto con gente que sabe mucho más que yo y para producir algo, un espectáculo, lo que sea, yo estoy con gente que sabe mucho más que yo. sí, Y creo que en ese sentido me he rodeado con gente que busqué que siempre, y eso no me ponía triste, este sabe más que yo. A veces sí, pero en el sentido de que me di cuenta que eso era genial, estar con gente que tenía mucho, no, había descubierto ya su elemento, ¿no? Entonces eso me ayudó a decir, bueno, qué bueno rodearse de este tipo de perfiles, ¿no? De gente que estudia, que se esfuerza, que ha creado su empresa o ha desarrollado tal cosa o ha logrado tener una familia, que también es una gran empresa. He sí. aprendido de este tipo de gente y creo que muchos deberían también pensar en su entorno y ver, no descartar al que tienen, pero sí ver también otras posibilidades con una tribu, que gente que vos puedas hablar y te puedan entender, Sí. que te puedan entender, que es clave, ¿no? Exactamente. Uno puede tener personas de que, o sea, no comparten el mismo nivel de pensamiento de uno o las mismas ideas, pero que exista un entendimiento, que exista un debate, una discusión. Mm, Y eso es lo que a uno lo enriquece, ¿verdad? De que tener mm, distintos rubros de personas que te mm. ayuden a ser mejor persona. Sin duda que te confronten, que te digan, mira, me parece que esto no está bueno. Y a veces está bueno eso de también gente que no toda la que piensa igual que vos, sino gente que también te confronta y dice, mira, me parece que lo que haces no sirve. Y eso también está bueno, es divertido. Sí, incluso yo tengo unos amigos que, tengo un amigo en especial, por si me está escuchando, hola Héctor, él suele entrar a mi blog a hacerme correcciones, él es súper Mira. lindo. Y a mí me encanta eso porque, o sea, es bien precioso de que él se tome el tiempo de leer mis blogs y corregirme. Cuando él a veces me dice a mí a mí me da miedo corregir porque hay personas que se lo toman a mal, me dice. Y yo como, no, yo la verdad que te lo agradezco, Es porque un mi copywriter. cabal, porque mi escritura no es buena y es un gesto bien bonito, pues. Es un gesto de cariño del cual yo aprecio un montón. Bueno, qué bueno que dijiste, el hecho de ser vulnerable. Creo que también una de las cosas que me había quedado en el tintero es ser vulnerable, es un superpoder. Lo dice una gran escritora, Brown, no me acuerdo el nombre, pero Brown, es muy conocida, y ella habla de la vulnerabilidad, ¿no? Y es un poco la traducción que yo hago de dejarse ver, ¿no? Ser vulnerable. Dijiste, mira, yo escribir no soy como la gran copywriter, Ajá, pero, y eso es un poco el secreto de la gente quiere ver eso, quiere escuchar ese tipo de cosas. No, pero no es que estás contando algo grave, no, es ser honesto con tu público y eso es un poco lo que necesitamos, ¿no? Cada vez más. Fundamentalmente con la política. Pero bueno, más allá de eso, creo que está también el compartir lo que uno sabe. Y como bien decir, eso es lo que no quería escapar, que se escape, que la ujú, gente misma te va a ayudar cuando vos lanzás algo. La gente misma, mirá, me parece que tenés que hacer esto, lo otro, y está genial el feedback de la gente. Como que la sí, gente te va diciendo por dónde ir. Que a veces uno cuando está en el momento, tengo que lanzar un producto, ¿cómo hago? Va a ser un desastre. Y la gente misma te va a ayudar. Es algo muy, tal vez paradójico, pero la gente, o loco, pero la gente te ayuda a crecer. Y los mismos que te siguen te van guiando. Eso es algo que no nos enseñaron en la universidad o en la escuela. exacto. Bueno, incluso las personas podrían considerar de que, o sea, negocios como el de nosotros, que ven a una figura, a una persona, ellos Mm, consideran de que uno ha creado todo y realmente detrás de uno hay un colectivo de personas que sin de una duda. manera u otra nos están ayudando en consejos o en decirnos, mira, eso que has hecho no está bien, puedes hacerlo de otra Mm, forma.
Al final uno solo le da la cara a eso, pero hay personas que han ayudado mucho y cuando uno está en esa posición de comenzar un negocio, uno piensa que uno está solo, pero conforme uno va construyendo, va descubriendo a esas personas. Sin duda, sin duda. Eso es muy bueno también reconocer, ¿no? Reconocer que detrás de una marca siempre hay gente que te ayudó con un consejo, con un seguir adelante, hasta los que participaron, no sé, en el diseño o programación. Eso está bueno, Exactamente. también reconocerlo. Bueno, pues y finalmente, ¿dónde te pueden buscar las personas? Bueno, me pueden buscar en jugandoahora.com, también en sumamente.com, también en jugandoahora.com, es mi página web, pero también en Instagram, jugando.ahora, y también pueden hacerlo también en Twitter, ¿sí? Y yo después voy a dejar algún links también que vos seguro que lo vas a dejar sobre dónde también me pueden seguir y mi producto que también está en línea para que puedan conocerlo. Exactamente, chicas. Todo esto va a estar en el blog. Bueno, pues quisiera dar algunas últimas palabras. No, fundamentalmente agradecimiento por la entrevista, por haber compartido esta charla muy linda y, y que se animen, que dejen el miedo un poco de lado y jueguen con eso que quieren compartir, primero reconciliarse con su historia y adelante, no se detengan a compartir en forma de paso de bebé, paso a paso, lo que quieran hacer. Exacto, por muy mínimo que sea, digamos, que no necesariamente emprendas, sino que quieras hacer una receta de cocina y le quieres mostrar a tus personas, Mm, o que haces un dibujo bien precioso, no tengan el miedo a la exposición. Al final mm, de cuentas, al exponer, motivas a otros y creces como persona. exacto. Bueno, chicas, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Este episodio ha venido a ti gracias a mis patrons. Con $2 puedes tener acceso a audios exclusivos y consejos personalizados para ti. Los links están en la descripción.